impuesto a las utilidades de las empresas, pero estamos dentro del tercer grupo, ¿no? Dentro de los sujetos pasivos existen tres grupos: los obligados a llevar registros contables, los no obligados a llevar registros contables y los profesionales independientes o físicos. Dijimos que el primer grupo va a declarar y va a pagar sus impuestos en función a los resultados de la gestión, en función a los resultados que vaya a obtener durante la gestión. El segundo grupo están exentos, pero si no tramitan su resolución de exención, van a pagar también sobre una base real, como es los ingresos menos los gastos. Y el tercer grupo, que es el de profesionales independientes u oficios, que todavía estos tienen una base presunta, es decir, van a determinar en función a una presunción sus impuestos correspondientes. A partir de esto, estos profesionales independientes, entonces vamos a identificar cómo van pagando. Deben consolidar el total de los ingresos de la gestión. Estamos hablando su total de ingresos de la gestión. Su gestión tiene la misma estructura de lo que son las comerciales. Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año se debe consolidar el total de los ingresos. Cuando hablamos de total de los ingresos, no solamente nos estamos refiriendo a los ingresos que pueda percibir como profesional. Si yo soy un arquitecto, lo que he percibido como arquitecto; si soy un abogado, lo que he percibido como abogado; o si tengo un oficio, soy un enfermero, podría consolidar todos estos ingresos, ¿no? Si tengo cualquier oficio, voy a consolidar los mismos. Pero aparte de estos ingresos, como profesional o como oficio, deben necesariamente también incluir si tuvieran otros ingresos, como ser, por ejemplo, renta de alquileres, intereses que habíamos visto en el RCIVA. Cuando veíamos el RCIVA, ¿qué dijimos? Dijimos el IVA tiene preferencias respecto al RCIVA, ¿no? Si yo tenía ingresos por renta de alquileres nada más, ¿qué impuestos pagaba? ¿O qué impuestos pago si solo tengo renta de alquileres? RCIVA y IVA. ¿Qué más? ¿Solo RCIVA? Formulario 200 y 400. El 200, que es el IVA, después. Y el 400. El 400, que es el impuesto a las transacciones. O sea, si tuviéramos ingresos por renta de alquileres, pago el IVA, pago el IT y pago el RCIVA, ¿verdad? Pero dijimos que si era sujeto pasivo del IVA, deja de pagar el RCIVA y tiene que pagar el IVA. Entonces, aquí podría tener ingresos, por ejemplo, como profesional. Si tiene alquileres, lo tenemos que sumar esos alquileres. Si tuviera intereses, lo sumamos esos intereses, ¿no? O sea, tiene que sumar el total de sus ingresos. En este caso, voy a suponer que esta persona tiene ingresos por concepto como profesional y tiene ingresos por alquileres. Entonces, acá voy a sumar el total de sus ingresos y digo que esta persona tiene unos ingresos de 115,000 bolivianos. A estos 115,000, lo que tenemos que hacer es restarle, ¿sí? Tenemos que restarle el IVA declarado y pagado, así dice la normativa, el IVA declarado y pagado. Sin embargo, no específicamente tiene que ser el declarado, el pagado, porque simplemente consignamos el total del débito fiscal, es decir, el 13% del formulario 200 que hayamos declarado. Entonces, le vamos a restar el IVA declarado. ¿Por qué? Porque no podemos cargar impuestos sobre impuestos, ¿no? O sea, no se olviden que en estos 115,000 es el monto total
facturado, porque estamos hablando del total de ingresos. Este no es un estado de resultados, sino estamos diciendo el total de lo que ha facturado, el total de sus ingresos, aquí está el IVA. Pues por lo tanto, no podríamos cargar impuesto sobre impuesto y debemos restarle, ¿sí? Aquí le vamos a restar el 13% correspondiente al IVA. Entonces, por favor, ¿cuánto es el 13% de 115,000? 14.950. 14,950. ¿Sí? Entonces, le restamos el IVA a este importe. Y ahí vamos a obtener los ingresos netos, total de ingresos netos. ¿Cuánto tengo? Perdón, ingresos brutos. 100.050. 1,050. 100,050. ¿Sí? Total de mis ingresos brutos que yo haya obtenido. Estamos diciendo del total de mis ingresos facturados, le resto el IVA y establezco el total de mis ingresos brutos. A estos ingresos brutos le voy a aplicar una presunción. Y aquí la norma ya establece esta presunción. Dice, se presume que el 50% es el ingreso presunto. ¿Sí? Es el ingreso presunto. Por lo tanto, 50% de 100,050. 50,025. 50,025. ¿Sí? Y hacemos la diferencia para establecer cuál va a ser mi base imponible para determinar el impuesto. Entonces, sobre los 100,000, el total de ingresos brutos menos el ingreso presunto, determinamos nuestros ingresos. Nuestra base imponible, que en otras palabras es el otro 50%. ¿Sí? Bien, sobre este importe aplicamos entonces recién la alícuota correspondiente al IVA. Entonces, 25%, que es la alícuota del IVA. 25%. $12.506. 12.506. 12,506, 506,25, Liz. ya. 12,506. Por si acaso, como no hay contabilidad de los profesionales independientes, solamente llevan los registros de compras y ventas IVA, ¿sí? Entonces, directamente llenamos para determinar el impuesto en el formulario, ¿sí? Y este ya es mi impuesto que hemos determinado, ¿sí? Este ya es mi impuesto determinado que tendría que pagar 12,506. Pero en el caso de profesionales independientes oficios, la norma prevé y dice, sobre este impuesto determinado, se puede considerar, se puede pagar el 50%, necesariamente hay que pagarlo en efectivo, 50% de 12,506, 6,253. 6,253. Sí o sí, tengo que pagar en efectivo. Y el otro 50% dice, podríamos compensarlo con facturas. Enseguida vamos a ver esta forma de compensación. Entonces, el otro 50%. ¿Qué pasa si yo no tengo facturas? Bueno, entonces, ¿puedo pagar todo en efectivo? Sí, puedo pagar todo en efectivo si no tengo facturas. ¿Qué pasa si yo tengo facturas por el total, por los 12,000? ¿Puedo compensar todo? No. Por más que yo tenga más facturas, solo se admite la compensación hasta el 50%. ¿Sí? Solo el 50% máximo se puede compensar. El resto, sí, obligatoriamente tendríamos que pagarlo en efectivo. ¿Ya? Licenciada, una preguntita. Adelante. En el 25% del IVA que hemos sacado es 12.506.25. Esos 25 centavos no lo han notado. ¿Es porque no se ha notado o es que no le han dictado?
Ya lo he redondeado, les he dicho que Ya, aquí en este de profesionales independientes no llevamos contabilidad, ¿verdad? Un profesional independiente no hace contabilidad, directamente llenamos esto en el formulario. Vamos a llenarlo en el formulario y es sin decimales, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ya. Bien, ¿qué tipo de facturas nosotros necesitamos para hacer la compensación? ¿Sí? Entonces, hay que identificar las facturas que nosotros necesitamos para esta compensación. Tiene la misma estructura, perdón, los mismos requisitos que se establecen para lo que es el impuesto al RCI, ¿sí? Tiene la misma estructura, los mismos requisitos, obviamente con algunas pequeñas variantes, pero básicamente es el mismo. Si ustedes se acuerdan, en el RCI, a ver, vayan dictándome qué condicionante teníamos para compensar en el RCI de un contribuyente que tenía NIT. ¿Qué condicionantes tenían las facturas? Que sean vinculadas. No, estoy hablando del RCI, que es muy diferente del IVA, ¿no? ¿Recuerdan cómo tenían que ser las facturas? No, ni hemos terminado el semestre y ya se han olvidado. ¿Qué será cuando acabe el semestre? Dice que tenga una antigüedad de 120 días. Ya, lo de la antigüedad, eso sí vamos a cambiar. ¿Cuál era el primer requisito para validar una factura para que pueda compensarse en el RCI? ¿El NIT, licenciada? Tiene que consignar necesariamente el número de NIT. Obviamente tiene que tener el documento original con los requisitos que establece la factura, pero obligatoriamente tiene que tener el número de NIT, porque estos contribuyentes tienen NIT, entonces debe consignar su número de NIT. No le sirve facturas con su número de carnet de identidad. ¿Qué más? Tiene que estar a nombre del contribuyente. Y tiene que estar a nombre del contribuyente, mínimamente su primer apellido, y a partir, de acuerdo al sistema de facturación que está vigente, a partir de los 1.000 bolivianos debe consignar nombres y apellidos con las excepciones para el caso de servicios públicos, ¿no? Como por ejemplo luz, agua, teléfono, que si estuviera en alquiler, en anticrético, obviamente, o si estuviera ahí, va a poder respaldar con las facturas de su domicilio, ¿no? O sea, va a poder descargar las facturas de luz y agua de su domicilio, donde no necesariamente van a estar a su nombre. Si está en alquiler, nunca va a estar a su nombre, ¿sí? Entonces tiene que estar su número de NIT a nombre del contribuyente, con las excepciones definidas. Además que estas facturas pueden ser de todo tipo de gasto personal. ¿Sí? Todo tipo de gasto personal. Pero ya les decía, tiene casi la misma estructura que el RCI, cualquier gasto. Llámese compra de ropas, medicamentos, no sé, discotecas, cualquier gasto de carácter personal, ¿no? Entonces, todos esos gastos, obviamente que aquí, por si acaso, no son las mismas facturas que he descargado en el IVA. Lo del IVA ya lo descargué, no puedo descargarme dos veces. Lo del IVA descargado en el IVA, lo que está vinculado, lo que hemos aprendido. Para el RCI son facturas que no hemos considerado en el IVA, porque no puedo considerar en ambos impuestos dos veces descargarme, ¿no? Entonces aquí van a estar todas esas facturas que no me he podido descargar, pues voy a considerarlas en esto. ¿Cuál es la antigüedad de estas facturas? Alguien ya me decía cuánto tiempo tenía de antigüedad en el RCI. 120 días.
120 días. Para este caso del IUE, ¿cuántos días creen que tiene de vigencia? Si estoy declarando por un año. Todo el año, dice, todos Todo los el meses. año. ¿Sí? De todo el año, los 365 o 366 días si fuera año bisiesto. Es decir, de todo el año. ¿Por qué? Porque no se olviden que este contribuyente va a declarar desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, lo mismo, su antigüedad es desde del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, las facturas desde el 1 de enero puede ir ya guardando para su declaración jurada. ¿Sí? Tiene los 365 días. Entonces, puede guardar todas las facturas que se tienen con estas características. ¿Dónde va a declarar? Estas facturas, las facturas las va a declarar en el formulario 110, el mismo del RSI, ¿sí? Que es el detalle de notas fiscales. ¿Sí? Exactamente el mismo que en el RSI que hemos visto, el 110 se aplica para contribuyentes dependientes, contribuyentes independientes, se aplica para lo que son profesionales independientes, incluso también se utiliza eso para el sistema integral. ¿Ya? Entonces, para cada uno de ellos pueden utilizar sus declaraciones, este formulario. Aparte de eso, este formulario, esa declaración jurada, deben efectuarla en el formulario 510, que es la declaración jurada anual para profesionales independientes u oficios. ¿Sí? Utilizan el formulario 510, declaración jurada profesionales independientes u oficios. Este formulario tiene el mismo criterio de una empresa comercial, ¿sí? Su vencimiento es 120 días después del cierre de gestión. Para ellos también, como cierran el 31 de diciembre, entonces tiene el mismo vencimiento, ¿sí? 120 días después del cierre de gestión para el formulario. Ahora, ojo, que si aquí yo he determinado que puede compensar 6.253, no quiere decir que yo tengo que tener facturas por 6.253, sino el formulario 110, como llenamos, el 13%. Entonces, esto tendría que ser el 13%. En otras palabras, ¿cuánto necesitaría aquí de facturas? Si yo hago por regla de 3, esto es el 13%, ¿cuánto necesitaría en facturas? Calculen, esto es el 13%, ¿cuánto sería el 100%? 48.076.92. 38.077, digamos. ¿Sí? Si sacamos el 13% de 38.077, ¿cuánto nos va a dar? Dice 48.076.92 es. Ya, 48.077, lo estoy redondeando, ¿ya? 13% de 48.077. 6.250. 6.250, entonces no hemos sacado bien, deberías de producirme esto. 48.100 dice. 48.100. Sí, dice. Ya, si El saco el 13% sale 6.253. Correcto. ¿Ya? Entonces, tengo que tener yo facturas por este monto para poder compensar los 6.253. ¿Sí? Es el 13%. No es que consigo facturas por 6.000, ¿no? Este es el 13% de acuerdo al detalle. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo facturas por 100.000?
¿Podré compensar todo? No. No, mi tope es esto, no puedo compensar si tenga facturas por 100.000. ¿Qué pasa si yo tengo facturas por 20.000? Sí se ¿Cuánto tendría que puede. pagar en efectivo? Yo tengo facturas de 20.000, 13% de 20.000. 2.600. 2.600, dice usted. 2.600. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar en efectivo? 3.653. A ver, 13% de 20.000 es 2.600. Sí, dice. Sí, Lice. Ya. Si yo tengo que pagar 12.000 porque este es mi impuesto, entonces, ¿cuánto tendría que pagar en efectivo? $9.906. 9.906. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué hemos hecho? Si yo tengo facturas por un monto mayor, así sea 100.000, no puedo compensar. Sí o sí voy a tener que compensar, pagar en efectivo 6.253 y el otro 6.253 voy a compensar. ¿Qué pasa si yo tengo facturas por menos? En este caso les he dicho, tengo por 20.000. Mi 13% es 2.600 y la diferencia, los 12.000 y que hemos determinado, tengo que pagarlo en efectivo. ¿Qué pasa si no tengo facturas? Los 12.000 voy a tener que pagarlos. ¿Sí? ¿Queda comprendido? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Para que ustedes más o menos, bueno, tengan un criterio de cómo estamos, de cuánto es el porcentaje real, porque muchas veces cuando dicen un profesional independiente paga el 100%, perdón, paga el 25% como impuesto a las utilidades, ¿no? Y a veces en nuestros costos a priori agarramos y le incrementamos el 25%, a pesar que es un impuesto indirecto, que sería un gasto, normalmente siempre se lo incorpora al precio. Eso ya por práctica, si ustedes quieren, ¿no? Y por desconocimiento muchas veces agarran y le aumentan el 25% y encarecen pues su producto, cuando la realidad no es esa, ¿no? La realidad no es que realmente pagan el 25%. Vamos a ver cuánto realmente es el porcentaje que paga un profesional independiente. Estamos diciendo que debe consignar el total de sus ingresos, ¿sí? Entonces aquí voy a suponer, esto es el total de sus ingresos. ¿Sí? 100%. Sobre este 100% que tiene, dice, se le puede descontar lo que es el IVA. Entonces, ¿el IVA cuánto es? 13%. Desde el 100% restamos el 13%. Entonces, 100 menos 13, 87%. 87%, que son los ingresos brutos de este contribuyente. Sobre estos 87% dice, calculamos el 50% de ingreso presunto, 50% de 87. 43.5%. 43.5%. 5. 43.5%. ¿Sí? Y hemos dicho que del total de ingresos brutos le vamos a restar el ingreso presunto para obtener la base imponible. Entonces, en otras palabras, mi base imponible va a ser también los 43.5%. Sobre esta base imponible aplico la alícuota del impuesto, 25% sobre 43.5. ¿Cuánto me da? Dice el 25%, ¿verdad? Sí, sobre 43.5.
10.88. Bien, sobre esos 10.88 en realidad el impuesto que pagan, fíjense, no es el 25%, ¿no? En realidad llega a pagar el 10.88%. Y aún así hemos dicho que podría compensar, tiene la opción de hacer la compensación de 50% en efectivo y 50% puede compensar con facturas, es decir, el 50% de 10.88. 5.44. 5.44. Entonces, en realidad, este contribuyente o todos los contribuyentes profesionales independientes oficios podrían únicamente, únicamente pagan el 5.44%. Porque facturas siempre las tenemos, ¿no? Siempre realizamos y como en el IVA no descargamos todo, ¿sí? Siempre hay cosas que no se permite la compensación para profesionales, entonces tenemos bastantes gastos que no compensamos y sí tuviéramos las facturas para fin de año. Incluso facturas que yo me haya olvidado en el IVA y por alguna razón no las declaré oportunamente y no quiero rectificarlas, ¿puedo compensarlas aquí? Sí, aquellas que me he olvidado y no las he declarado en el IVA. Entonces, es un 5.44% que se determina como impuesto a las utilidades para profesionales independientes. Muchas veces perdemos ofertas, ¿por qué? O sea, si bien nos dicen el IUE, el IT son gastos directos que deben correr, ¿no? No es así en la realidad. ¿Qué decimos? Ah, ya qué sé yo, mi servicio como profesional cuesta 10.000 bolivianos, ahí te tengo que aumentar el IVA, ¿no? Te voy a aumentar los 1.300, 11.300, te aumento el IT los 3% y te aumento el 25% del IVA. Entonces perdemos muchas veces. ¿Por qué? Porque le están aumentando el 25%. Y fíjense, ya en términos ya absolutos, en realidad deberían aumentarle un 5.44. Entonces, para la negociación podrían, en todo caso, tener una mejor oferta porque no pagan el 25% del IVA, sino simplemente el 5.44 y jugar con ese margen para negociación de pronto, ¿no? Bien, dudas, preguntas, consultas que tengan sobre este cálculo de profesionales independientes oficios. Licenciada, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo saco esos 5,44%, licenciada? Y me he quedado, licenciada. ¿De aquí hasta aquí está bien? Sí, 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 he entendido, licenciada, solo en el 5,44. De los 10.88, ¿no? Nos dice que de estos 10.88 podemos pagar el 50% en efectivo y el 50% podemos compensar con factura. Entonces, 50% de 10.88, 5.44. ¿Sí? Y el otro 50%, Sí, licenciada. 5.44. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias, Lisa. Ok, ya. También, por si acaso, en el caso de profesionales independientes y oficios, lo que paga del IUE sirve o va a tomarse como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. Hemos dicho que el IT toma como pago a cuenta, se puede compensar el IUE efectivamente pagado. Entonces, este IUE que han pagado los profesionales independientes también se pueden descontar. ¿Sí? También se pueden descontar y tomar como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. No es que por ser un cálculo presunto no van a poder tomar. Entonces sí pueden tomar y sí pueden efectuar el cálculo correspondiente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, dudas que tengan? Lice, Consulta. las únicas facturas que nos va a servir ¿Perdón? para el IUE son las únicas facturas que vamos a poder compensar son las que no están sujetas, ¿verdad?, a la actividad. O sea, me sirve
todo tipo de facturas de gasto personal, todo tipo de facturas de gasto personal, ¿no? O sea, lo que yo he ido al estadio, lo que he ido a la discoteca, lo que he ido al restaurante, lo que me he comprado de ropa, todo eso me sirve como descargo para el IWE. Pero no puedo utilizar aquellas facturas que he descargado en el IVA, ¿sí? Si yo ya he declarado mi formulario 200, me he tomado una declaración jurada. No puedo tomarme como descargo esa factura. Pero, ¿qué pasa si alguna vez no han declarado porque les llegó tarde, porque pasó algo, verdad? En ese caso, si yo no lo he declarado en el IVA, ¿podría utilizarlo? Sí, podría utilizarlo, porque al final voy a votar en esa factura. Entonces, puedo utilizarla. ¿Ya? No sé si con eso aclaro tu duda, por favor. Sí, Lisa, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Lo que sí tienen que tener cuidado es de que si yo ya he descargado mi factura en el IVA, no puedo descargarlo otra vez en el IVA, ¿no? Porque estas facturas deben ser guardadas por el periodo de prescripción por el contribuyente. Es decir, cuando yo envíe mi formulario, voy a enviar mi formulario 500 y voy a enviar mi formulario 110 virtualmente. Pero me voy a quedar yo con las facturas. Y en caso de que me hagan auditoría, yo tengo que presentar estas facturas correspondientes. ¿Ya? Entonces, si yo las duplico en el IVA y en el ITE, no puedo declararlas, solo declaro en uno de los impuestos. En todo caso, siempre es bueno que si está vinculada, pues las declaren en el IVA y el resto de facturas que si uno siempre tiene del colegio de los hijos, etcétera, etcétera, los vayan descargando en esta forma de cálculo. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna duda al respecto? Ya, entren rápidamente y busquen un formulario 110. Como estamos en el internet, búsquense un formulario 110, perdón, 510. Para que ustedes llenen en funciones. Hemos dicho que tiene un total de Dice, 115 no está mil. compartiendo pantalla. Ay, perdón, un minutito de mí, vamos a compartirles pantalla. Ok, ahora sí. Sí podemos ver, ¿no? Sí, Sí, licenciada. Ya. sí, Lisa. Bien, empezamos entonces. Se debe consignar en la parte superior, bueno, está el número de orden que cuando uno entra a la página virtual nos va a salir este número de orden por defecto, o sea, ya van generando ese número de orden. Nosotros también nos va a salir por defecto el número de NIT, ¿por qué? Porque estamos entrando a la página virtual con nuestras claves, entonces automáticamente también va a salir nuestro número de NIT. En el mes consignamos el mes 12, porque es el mes de cierre. Hemos dicho que los profesionales independientes oficios van a declarar del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, por lo tanto consignamos el periodo 12. Año, aquí el año que estuviéramos declarando, en este caso voy a suponer la última gestión que estamos declarando. ¿Cuál es la última gestión que hemos declarado del IVE profesionales independientes oficios? 2021. 2021, ¿sí? Entonces aquí 2021 ustedes consignan y fecha. Esto tiene que ser de acuerdo a la fecha de vencimiento del impuesto. Si contamos 120 días después del cierre de gestión, ¿cuándo habría vencido este impuesto? A ver, cuenten rápidamente cuándo se daba 120 días. El 30 de abril, dice. 30 de abril, ¿sí? El 30 de abril, ¿qué día caía? A ver, fíjense qué día caía 30 de abril. Viernes, Lisa. Viernes. ¿Qué calendario están usando? Sábado, licenciada. Sábado, no sé qué calendario han usado, 30 de abril es sábado, caía sábado, por lo tanto, ¿a cuándo se trasladaba este impuesto? El vencimiento. Lunes. Lunes 2 de mayo.
Al lunes 2 de mayo. Ahora recuerden, el lunes 2 de mayo, ¿qué era? Feriado. Feriado. Por lo tanto, ¿a cuándo se ha trasladado? 3 de mayo. Martes Al 3 de mayo. 3 de mayo, al martes 3 de mayo. Para la gestión 2021 ha vencido el 3 de mayo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se les ha recomendado? Se les ha dicho, dejas unos días más y como empiezas a compensarte con el IT a partir del periodo siguiente, si tú pagas el 29 de abril, ¿sí? Si tú pagabas el 29, a partir del periodo mayo ya podías empezar a compensarte. En cambio, si es el 3 de mayo, si lo pagabas, a partir del periodo junio recién empiezas a compensarte, ¿no? Entonces eran simplemente 3, 4 días que a veces no ameritaba para empezar la compensación de un mes, ¿sí? Pero bueno, su vencimiento era el 3 de mayo, por si acaso, para este impuesto. Fecha. Aquí consignamos, vamos a suponer que hemos declarado el mismo día del vencimiento, entonces decimos 3 de mayo, ¿ya? Del 2022. Ejercicios de, aquí 12 meses, ¿no? Aquí consignamos 12 meses comprendidos entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2021. No se toman periodos intermedios si no ha trabajado. Por ejemplo, ¿qué pasa si no ha trabajado junio, julio y agosto, digamos? No hay forma, ¿no? Entonces tengo que poner nomás 12 meses y digo 1 de enero al 31 de diciembre, que es lo que se está declarando. Pero si yo hubiera iniciado mis actividades, supónganse, en noviembre, entonces ahí podría poner 2 meses comprendidos entre, digamos, 10 de noviembre y el 31 de diciembre. ¿Ya? Pero por lo general después siempre esto va a ir con 12 meses. Marcamos con una X donde dice declaración jurada original y bueno, también este formulario permite la rectificatoria que tiene los mismos criterios que hemos aprendido para el IVA. Si nosotros estuviéramos incrementando los ingresos, automáticamente puedo rectificar y enviarlo a través de la plataforma virtual. Pero si nosotros estamos disminuyendo nuestros ingresos, estamos disminuyendo nuestra base imponible, en ese caso sí o sí tengo que hacer mi solicitud de rectificatoria. Vámonos al rubro C, determinación del saldo definitivo a favor del fisco del contribuyente. Ingresos percibidos ejerciendo la profesión, la actividad profesional u oficio y otros ingresos grabados, ¿no? Aquí les he dicho, estoy suponiendo que es el profesional un médico, digamos, y además tiene renta de alquileres, entonces consigno el total de sus ingresos. ¿Aquí cuánto tengo? 115.000. 115.000. Aquí consignamos los 115.000, ¿sí? Impuesto al valor agregado declarado, valor base utilizado para el pago del impuesto, ¿sí? ¿Por qué no se explica? Porque en realidad la normativa dice, si leemos el decreto supremo el 24051, nos dice el IVA declarado y pagado, ¿sí? Entonces no es el que he pagado efectivamente, sino ese 13%, ese valor base para el pago del impuesto, ese débito fiscal en otras palabras, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto va a ser? 14.950. Ya, correcto. Total de ingresos grabados, que es la casilla 648, el total de ingresos menos el 13%. 100.050. Ya, total de ingresos grabados. 50% de los ingresos grabados, 50% de los 1.016. 50.025. 50.025. Utilidad imponible o mi base imponible, que se considera. ¿Sí? Mi base imponible va a ser, o mi utilidad imponible va a ser 12.506. ¿ya? Impuesto determinado. Aplicamos aquí la alícuota del 25%. ¿Cuánto me da? Ahí recién sería los 12.506, Sí, licenciada. dice. Arriba seguía siendo los 50.025.
A ver, repitamos aquí. Tengo el total de ingresos, los 115,000, menos los 14,000, ¿cuánto? 100.050. Ya, aquí me va a dar total de ingresos grabados 100,050. 50% de los 100,050. 50.025. 50,025 en la casilla 710. La utilidad imponible es la diferencia de la casilla 1016 menos la 710. ¿Cuánto me va a dar? 50.025. 25. La 710 y la 1025 es el 50%, o sea, ahí se mantiene. Y aquí en la casilla 909 aplicamos la alícuota del 25%. 12.506. 12.506. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Lice. Es exactamente lo mismo que hemos hecho con esto. Total de ingresos, hemos dicho los 115,000, el IVA declarado los 14,950, total de ingresos grabados 100,050, ingreso presunto grabado 50,050 y mi base imponible o mi utilidad imponible los 50,025. Y tengo un IVA de 12,506, es exactamente lo mismo que hemos hecho. ¿Sí? Perfecto. Bien, estamos acá en mi impuesto determinado. Ahora me dice, acá fíjense, crédito fiscal, inciso B, rubro 2, formulario, bueno, aquí no es 87,110, que no lo han cambiado hasta ahora, máximo hasta el 50% de la casilla 909. ¿Qué es lo que dijimos aquí? De estos 12,506, máximo hasta el 50%, hasta los 6,253, podemos, bueno, mínimamente tenemos que pagar y podemos compensar el otro 50% como tope. ¿No? Hemos dicho 50%, podemos compensar 6,253, que es justamente lo que nos dice el formulario, ¿no? Crédito fiscal, inciso B, rubro número 2, formulario 87, máximo hasta el 50% de la casilla 909. No puedo compensar más allá, así tenga facturas. Pero si no tengo facturas, ¿puede ser cero? Aquí también puede ser cero, no hay ningún inconveniente. Pagos a cuentas realizados en declaraciones juradas anteriores y o boletas de pago. Esto se refiere a lo que hemos visto en los otros formularios. En el caso de rectificatorias, lo que se ha pagado va a ir como pago a cuenta. En este caso no tenemos nada, cero. Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar, no tenemos saldo, cero. Diferencia a favor del contribuyente para el siguiente periodo, o en su caso tengo saldo definitivo a favor del fisco. Una de las dos casillas, no tengo las dos, aquí son casillas excluyentes. ¿Cuál tengo? ¿Diferencia a favor del contribuyente o saldo definitivo a favor del fisco? A favor del fisco. A favor del fisco. ¿Cuánto? Los 12.506. Los 12,506. ¿Están seguros? ¿Cuánto teníamos en facturas? Aquí no han puesto el monto. ¿Cuánto tenía de facturas? Esto, hemos dicho, los 6,253 que estamos compensando con facturas. Entonces, ahí va, donde dice crédito fiscal, inciso B, ese monto. ¿Sí? Porque estoy presentando facturas. Por lo tanto, voy a tener un saldo definitivo a favor del fisco, ¿de cuánto? $6.253. 6,253. ¿Sí? Imputación de crédito en valores, puedo pagar con valores, CDIs, notas de crédito negociable o cualquier valor que me sirva para compensar impuestos, sí. ¿No? Entonces, yo puedo pagar con eso y ahí sí utilizaría una boleta adicional, que es la boleta 2000, y tengo que hacer entrega en el SIM de esta boleta para la compensación correspondiente. Caso contrario, esto es cero y vamos a pagar en efectivo la diferencia, ¿no? Y dice impuesto a pagar en efectivo, y si la presentación es fuera de término, debe realizar el pago en la boleta número 1000. Como estamos dentro de plazo, aquí consignamos los 6,053. Pero, ¿qué pasaría si yo presento hoy día, por ejemplo, mi formulario? Entonces, si yo presentara hoy día, aquí pongo 0 y debo utilizar mi boleta 1000 y calculo accesorios y pago con la boleta número 1000.
porque no tiene este formulario el cálculo de accesorios incorporados como lo tiene el IVA, el IT. ¿Ya? Preguntas, dudas, consultas. Si se han fijado, la forma de cálculo que hemos hecho es exactamente el mismo que dice el formulario. ¿Alguna consulta, algo que no hayan entendido, algo que quisieran que se les aclare de esto de profesionales independientes? Acá tienen que tomar en Si se cuenta... paga fuera de plazo. Perdón, ¿si me repites? Si se paga fuera de plazo, Lice, después de los 120 días. Ah, ya. ¿Qué ¿Hay pasa algún si aumento? este formulario no lo hemos presentado? No lo hemos pagado y lo estamos pagando hoy día. ¿Sí? Entonces, lleno todo como hemos llenado hasta aquí y donde dice impuesto a pagar en efectivo, ¿sí? Porque impuesto a pagar en efectivo es la casilla 996, nos dice menos la 677, ¿verdad? En otras palabras, nos dice, de este impuesto del saldo definitivo que estás pagando, le restas lo que estás pagando en valores. Pero si nosotros tenemos que pagar todo en efectivo, se tendría que repetir aquí el monto. Pero si yo estoy pagando hoy día, no pongo aquí el monto, por si acaso, cuando envío a plataforma, pongo 0 y utilizo la boleta de pago número 1000. Y en la boleta de pago número 1000, ahí consigno los 6.053 que estoy pagando, más cálculo de mantenimiento de valor, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales. A eso se refiere. Bien, estos formularios también deben ser enviados a través de la plataforma virtual, porque el formulario 110 tenemos que enviarlo también a través de la plataforma virtual con carácter obligatorio, ¿no? No puedo presentarlo físicamente en el banco. Ahora, yo lo envío virtualmente y me va a salir un código. Una vez que envíe mi formulario 510 a través de la plataforma virtual, me va a salir un código. Con ese número de código, no necesito imprimir mi formulario, con ese número de código me voy a cualquier entidad financiera que cobra impuestos y se les da ese código. Con ese código la entidad financiera va a recuperar el monto que tienen que pagar y les va a cobrar los 6.000, en este caso que hemos determinado 6.000, ¿no? Entonces, y les va a dar un comprobante de pago y con eso se estaría ya validando su pago correspondiente del impuesto respectivo, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna duda al respecto? ¿Queda todo claro lo de profesionales independientes? Algo más que me olvidaba. Aquí me dice ingresos percibidos ejerciendo la actividad profesional u oficio y otros ingresos. Ojo, cuando yo descuento aquí el IVA, solo le voy a descontar el IVA de lo que he facturado. Si hay alguna actividad que estoy declarando en estos ingresos y no he facturado, pues no le resto ese 13%, ¿no ve? Porque no he pagado. Entonces, únicamente voy a restar de todo lo facturado. Por eso os he dicho, ¿alquileres facturó? Sí, facturó. Ya, entonces el 13% lo resto. ¿Ya? Entonces, hay que solamente tener cuidado en esa parte del cálculo correspondiente. ¿Ya? Bien, ya por la hora, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, estaríamos quedando aquí. Y sí o sí pedirles por favor que ya para la siguiente clase, como les he recomendado, se supone que tienen que leerme el 24051 porque voy a entrar a lo que es obligados a llevar registros contables. Y además, por favor, tengan a la mano ya su formulario 500, que es el formulario que vamos a utilizar para la declaración jurada de contribuyentes obligados a llevar registros contables. También, por favor, el 410 tengan a la mano y también les pediría que tengan a la mano el formulario 570, que es el formulario de retención. ¿Ya? Son esos formularios que voy a llenar, el 410, el 500 y el 570.
¿no? Entonces, por favor, descárguense y ya podrían incluso, si, bueno, sí, como no son editables, yo tampoco lo tengo editable este formulario, por favor, imprímanlo o vean para que ustedes puedan ir llenando y puedan trabajar con esos formularios. ¿Preguntas? ¿Algo más que quieran, por favor, consultar antes de que vayamos cerrando nuestra clase? Perfecto. No hay preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días. Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Hasta Alicia. mañana. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana, Alicia.